Muy bien. Hello, everyone. I wonder if Hola a I have todos. Amparo on my side. Me Yes. pregunto Hi, si es que Amparo. tengo Amparo ahí al lado mío. Sí, Hello, How hola are you Amparo. doing? aquí ¿Cómo estoy, te estás? veo perfecto. Saludos desde Santiago hasta Suecia. Saludos desde Suecia. I'm a bit divided. I speak a bit of Estoy un Spanish. I poco speak a bit of dividida porque English. hablo un I poco will de try to español, un poco be de inglés. consistent Voy a and speak English intentar today, ser not to confuse the coherente el día de interpreters. hoy, consistente y hablar también Yesterday inglés we para no had a confundirles. very El día de rich ayer and interesting tuvimos day una sesión muy in 2 intensa, muy hours. interesante, en We dos were horas. getting to know Y 4 cases from supimos the de cuatro Quilombola casos experiences in de Brazil. la experiencia quilombola en And that Brasil. was it was a very dynamic session. We had Y the fueron panel, unas sesiones muy the panel with dinámicas. 4 presenters from different Tuvimos un communities. panel con We cuatro had oradores de diferentes some group comunidades. sessions in Tuvimos breakout algunas discusiones groups, and grupales we en grupos que nos after dividimos. having Y the more después specific cases presented and discussed, de the que discutimos y perspective was hablamos los casos broadened más and we got específicos, se reflections from extendió, se amplió un poco la Oberhonor perspectiva y Nacimiento tuvimos reflexiones de about nacimiento the general context of respecto del Quilombola contexto fighting general lands in de Brazil. So it el was a derecho y very la lucha intense por day, la lots of propiedad, impressions. But to por give la, you ser some propietarios de la tierra taste en of it, Brasil, ¿no? Con los quilombolas, we ¿no? will Pero hear what is it that you have on top of your vamos mind, a Amparo? escuchar, vamos a preguntarle a Amparo qué es lo que tiene en su Thank mente you, en este Margareta. On momento, top qué es of my lo mind. primero que se le viene a la mente. Ah, lo que tengo, no la escuchamos. Amparo, you are muted. Amparo, ¿estás muteada? Yes. Sí, no, no. No te escuchamos. No, Amparo, no te escuchamos. No. No, es raro, se te veía perfecto. En Quizás algún remueve canal se... tus, sí, remueve tus audífonos. Saca tu audífono y conéctalos de nuevo. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí, perfecto. Sí. Perfecto. La tecnología, hubo que conectar y desconectar de nuevo los audífonos. Gracias, Margareta. Lo que se me viene, así de primeras impresiones, es sin duda resaltar el rol clave que ha tenido estas herramientas de autoorganización y gestión del territorio, esa visibilización, ¿no? que los líderes quilombolas resaltaron ayer. Cómo el llegar a estos procesos y los resultados que han tenido hasta este momento con respecto al reconocimiento y legalización de sus derechos territoriales, eh, empezó, ¿no? O se consolidó con ese fortalecimiento de sus organizaciones, de esa visibilización, de ese trabajo colectivo que les permitió a ellos, ¿no? Presentar de manera potente sus demandas hacia los que es los tomadores de decisiones. Las organizaciones públicas, como en este caso el INCRA, pues que tuvo que hacer estas adaptaciones, ¿no? Estos ajustes dentro de sus marcos institucionales y crear dependencias u oficinas directamente creadas para atender la situación y las demandas de los pueblos quilombolas. Así que eso como primera impresión. Dime tú, qué se te quedó ahí impregnado del día de ayer? Yeah, I'm thinking about these Sí, estoy personal testimonies pensando from these different en estos testimonios communities, personales que and tuvimos de las diferentes comunidades really to y understand how the context is very different for realmente hay different que entender cómo el contexto es Quilombola muy diferente communities. para There was diferentes one comunidades urban también de example Quilombola. from a Hubo un family that had ejemplo been urbano fighting de una familia que for había their estado lands luchando for por 40 su years tierra in Porto por Alegre, 40 años en and a Puerto Alegre. very impressive or Y strong story eso about fue how the una historia police muy they were evicted impresionante, 5 times. They sólida had guns sobre directed at them. que They los were desalojaron cinco camping veces, outside the ¿no? Y la Incra policía for a también les week puso to get las
les apuntó opportunity las to armas, speak. estuvieron acampando So to fuera de get that INCRA, personal entonces testimony tuvieron esa really oportunidad para hablar y escuchar esos makes you testimonios even personales more moved. It realmente gives more nos flavor involucra aún más, ¿sí? to the Le agrega un stories, poco más of de course. sabor a And las another historias, de story sazón. by Y Carlos otra Pereira historia de from Carlos Kalunga Pereira que escuchamos de los Kalunga, community, who de talked esa about comunidad. also Él those habló very long de struggles to get recognized and to esas be luchas able muy to stay extensas para ser in your reconocidos y poder places and not have your permanecer house en sus burned down or not lugares be y que no les evicted quemen or las and casas, to be ¿no? Que allowed to no fish in your own sean river. So desalojados that el hecho de que backdrop los dejaran to the pescar en sus stories propios was ríos. very Entonces, strong ese telón de and fondo de la historia positive. fue bastante impresionante y sólido, robusto para mí. And Amparo, when you talk about this, Amparo, cuando usted the habla persistent work to de process, este to trabajo advance persistente on the de recognition of avanzar y territories, desarrollar el are there reconocimiento de los certain territorios, strategies they talked ¿hay about ciertas that comes to your estrategias de mind las que to hablan mention que today? se le vienen a la mente, de las que mencionaron ayer? Totalmente, Margareta. Y hablaron de herramientas concretas, ¿no? En el caso de Calunga, cómo ellos impulsaron, ¿no? Cómo su proceso fue potenciado por el uso de tecnologías de mapeo participativo, ¿no? Para el monitoreo del territorio. Ellos hablaban cómo cuentan con este sistema de información geográfica, con imágenes de satélite que no solo no apoyó los procesos de delimitación, de contar con datos duros, hablaban ellos, ¿no? Datos duros sobre su territorio, pero también una mejor planificación y gestión de sus recursos naturales dentro de su territorio, ¿no? Porque ahí ellos podían también visibilizar el uso que le estaban dando al territorio, el arraigo que ellos tienen con el territorio y que están presentes ahí y que estos mapas, estos datos duros, visibilizan eso de manera clara. Y además, obviamente, que estos datos pues producen evidencia, ¿no? Para el caso, en mi caso que soy abogada, sabemos que ese tipo de información le da mucha solidez a sus demandas, a sus solicitudes de titulación y reconocimiento ante los organismos competentes. Así que me llamó muy particularmente la atención esa herramienta de mapeo participativo, de cartografía social y que sin duda es algo que muchas organizaciones y muchas comunidades del resto de Latinoamérica ya están usando, pero hay otras que podrían, ¿no? Utilizarlas, pero ahí hay un rol nuestro, ¿no? Un rol de todos que es apoyar el empoderamiento de las comunidades en el uso de herramientas concretas como lo es esta. Yeah, and what you mentioned that Sí, how y lo que important it is mencionó to usted, be la importancia, lo to make importante que es quilombolas visible in the territories visibilizar a los quilombolas and en harvest los data can be territorios. used for that. That was also a Y bueno, theme que se pueda utilizar esto. Esto fue that un tema was que uh, shared by the four who presented in the panel. compartieron los And cuatro quienes I presentaron en el also panel. in my mind I have the Maria who mentioned También that tengo en the mente, women bueno, really a were the María que mencionó que las communicators and mujeres had eran very las strong role comunicadoras to y que bring tenían and un push rol forward muy and fuerte ahí de for the centered impulsar y organization traer of the y movement. la organización And social del movimiento. I'm also thinking of an important Entonces message también that estoy the pensando en fight un really mensaje doesn't end with importante, having a que title. I mean, la lucha some of the no communities have termina titles, simplemente but con there are tener still un a lot of propiedad o títulos. Hay people there muchas in the territories comunidades and que tienen los lots of títulos, pero hay tensions muchas and conflicts created personas que están by this. ahí en el And territorio also the y ven todos los importance of conflictos, ¿no? investing in the También hablaron de la territories when importancia they de recognize invertir en that los territorios cuando son provide viable reconocidos, incomes or sources of entregar livelihoods ingresos viables and there's a o lot medios to de it vida, fuentes de medios de even when vida, a y hay title mucho is asociado, incluso achieved. cuando ya está o So se logra el título. I think yeah, we got a Entonces little creo bit of que impressions. There's so much more we could tuvimos bastante, eso discuss es un par de and learn impresiones que tuvimos about nomás, pero hay this. Of tanto más que course, podemos we added hablar, de lo que podemos hablar y advisors aprender de esto. Obviamente and really tuvimos un, I'm eager to learn much eh, more.
Estamos ansiosos por aprender One thing más that comes de to este my ejemplo de mind that was Brasil. mentioned Fue solamente un poco Robert que Rone obtuvimos acá de información. was Otra that cosa que mencionó we see only Coverone es 3% of que quilombola lands that sí are es solamente, formally hay solamente un recognized in 3% de Brazil. los So terrenos de there is a quilombola que lot están more work formalmente to do. reconocidos en Brasil. Hay What mucho más would trabajo you por like to realizar add ahí. as your last highlight, Ujú. Como su Amparo? último comentario, Amparo, ¿qué le gustaría agregar? Pues hacer eco de esa demanda que hicieron ayer los líderes de las comunidades, ¿no? Si bien ha habido avances, estos avances todavía van lentos, ¿no? El rezago, la brecha con respecto al reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes en toda la región, incluyendo los pueblos quilombolas en Brasil, no está avanzando al paso que debería, ¿no? Em, Esto sin duda implica acciones afirmativas concretas hacia las poblaciones afrodescendientes. Si bien, como lo resaltábamos ayer, em, hay luchas y hay agendas que son compartidas entre poblaciones indígenas y poblaciones afrodescendientes, es necesario algunas adecuaciones y algunas acciones afirmativas concretas, tanto en leyes, tanto como procedimientos, para avanzar con mayor celeridad en los procesos de las poblaciones afrodescendientes. Así que ese llamado lo hacían también, ¿no? Con respecto a lo que tú decías, que el reconocimiento de sus derechos territoriales no acaba con la emisión de un título de propiedad legalmente inscrito, sino todos estos otros procesos que ellos hablaban, ¿no? Cómo aún dentro de sus territorios y contar con un título, hay que hacer un proceso de saneamiento, ¿no? De personas que están ubicadas dentro de sus territorios desde hace muchos años, como también conflictos, ¿no? Y tensiones con otros actores, y que la lentitud en los procesos de titulación solo va a agravar aún más esos conflictos. Así que el Estado tiene que diseñar políticas públicas concretas para sanear las áreas que les están titulando a las poblaciones quilombolas. Eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, lo señalaban ayer, contar con recursos para la indemnización de estas personas en aquellos casos donde apliquen, ¿no? Estas personas terceras ajenas a las comunidades. Así que queda mucho sin duda por hacer y se necesitan acciones afirmativas concretas de parte de los gobiernos. Yo haría, como digo, eco de ese llamado que ellos hicieron ayer. Yeah, thank you. There's so much more we could say, but I Sí, think we muchas need to give gracias. Hay time mucho for más que podríamos decir, today's pero creo que tenemos program. que dar un So espacio thank you very para la much, agenda del Amparo programa de hoy. Así es que and muchas gracias, listeners. And Amparo, I would like to y hand over the a todos word nuestros to oyentes.